Madero FM. Atención, en todas las plataformas de Madero comienza Conversando. Media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero y Percival Madero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. Buenas tardes, distinguidos auditores, nuevamente en un programa semanal que se ha hecho muy entretenido con nuestro distinguido amigo, colega, Carlos Cantero. Carlito, ¿estás por ahí? Un abrazo, gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto de saludarte y a las amigas y amigos auditores un abrazo muy fraternal. Mi viejo, hay varios temas que estuvimos imponiendo para saber si estaban dentro del interés. ¿Qué te parecen a ti? ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, yo creo que hemos hecho un seguimiento, quizás fuimos los primeros en señalar que lo que ocurría en la Iglesia Católica muy tempranamente, incluso antes de que reventara la situación, nosotros señalábamos que había algo delicado, crítico, que debía ser atendido con urgencia y que iba a tener repercusiones no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito global. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con la situación derivada de los abusos sexuales en la Iglesia Católica y toda una red de protección que ha causado un daño increíble. Incluso se involucró con, yo diría, un cierto cuerpo de mentiras al propio Santo Padre que anduvo dando unas señales erráticas precisamente porque se le entregaba información completamente equívoca, al punto que el Papa, cuando se dio cuenta de la situación tan grave, empezó a gestionar, empezó a investigar, puso personal de su confianza a trabajar en esta línea y terminó con prácticamente pidiéndole la renuncia a toda la cúpula de la Iglesia chilena y ha ido ratificando o dejando afuera a algunos de ellos. El principal, el obispo Barros, que en definitiva era quizás la manzana de la discordia en todo esto. Y ahora, dos enviados del Papa, dos altos dignatarios, piden perdón de rodillas frente a la comunidad de Osorno por todo aquello tan ingrato, tan negativo y que tanto daño le ha causado a la Iglesia Católica, no solo en Chile, sino esto ha tenido repercusiones a nivel global. Esperemos que los abusos, esperemos que estas actitudes destempladas, descriteriadas, que no pueden ser repetidas, sean de una vez por todas, primero, yo diría, bloqueadas en cualquier posibilidad de su ejercicio dentro de la Iglesia y más aún cualquier situación de impunidad. Me parece que la Iglesia ha actuado bien, me parece que se ha puesto un paralé, me parece que se ha hecho un mea culpa y espero que esto sirva de ejemplo. Y espero que no solo sea para la Iglesia Católica, como lo dijimos también en nuestro programa, con claridad y oportunidad. Hay muchas otras redes de protección y de impunidad que abusan de muchas personas en nuestro país. Ojalá que todo esto se vaya acabando, se vaya terminando y que la gente sea proactiva en la denuncia y en poner coto a esta situación. Yo creo, al igual que tú, Carlos, que esta circunstancia dolorosa para los que somos católicos, profundizó una crisis enorme que yo creo que en el tiempo se va a ir, de alguna manera despercudiendo de todo este horror con que se miró esta circunstancia. Yo, en la feligresía, católica y particularmente cristiana,
se ha hecho hincapié en esta circunstancia. Yo diría que la profundidad con la que se buscó, más allá de la hazaña, me refiero no de la hazaña, no con que se vio esta circunstancia, los errores que cometió el Papa al tratarlo en su momento de zurdos y tontos a la comunidad de Osorno. Toda esta debacle digamos de histeria que originó todo un asunto en la visita de un santo padre a nuestro país, la forma en como no solamente la curia, más bien sino también la importancia que tuvo en esto el Estado Vaticano a través de un nuncio, ya que es su cara visible del poder de Estado que tiene el Vaticano, tampoco cumplió su rol. Y yo creo que en una cadena de errores para proteger a algunas personas que no habían sido protegidas jamás, se originaron una apertura, y también con el ahínco, la fuerza y el interés, digamos la fuerza con que se mantuvieron digamos las personas que declararon el posabuso de Caradima, que no fue de ahora, que vino el Papa, sino que esto viene ocurriendo hace muchos años atrás. Entonces, toda esa voluntad, también gracias porque tuvieron también la valentía de estar encima, bajo todas las circunstancias de rechazo y de reprobación que en un minuto tuvieron, pero esto se ha abierto, esto se ha ventilado, que eso tenemos que decir que se ha ventilado en uno de los espacios que hoy día tienen la espiritualidad cristiana y también la no cristiana, porque yo creo que todas las organizaciones humanas, a partir de esta circunstancia, están mucho más atentas a lo que involucra esto y de las acciones de poder y el abuso de poder que se giran sobre esto, que pueden ocurrir en muchas otras instituciones, pero que ha tenido un punto más álgido en la Iglesia Católica. Yo creo que, así como lo señalaba, y así como lo dijimos nosotros al principio, acá conversando contigo hace meses, antes que viniera el Papa, lo planteamos como una circunstancia necesaria, y hemos sido categóricos en establecer como una condición necesaria que esto se abriera, que se dijera la verdad, que se acusara formalmente a los culpables, y hoy día está en eso, el perdón del Papa, en lo que ha dicho particularmente el arzobispo Scicluna, que es la persona que ha venido como encargo, como agente del Papa, como agente del Estado Vaticano a solicitar toda esta cosa y a recomponer fuerzas y a unir voluntades en lo que es Osorno, habla de los pasos que van a seguir. Y yo creo que tal vez esto va a airear, va a entregar más claridad a la Iglesia para que con la nueva composición de la Conferencia Episcopal, no más allá de los tres obispos que renunciaron o que están renunciados o aceptadas su renuncia, sino que además toda la nueva modalidad que va a venir en la manera en cómo se conforman las conductas, ¿no?, de la moral y de la ética tan propia y tan valor tan importante de la espiritualidad cristiana, que hoy día se vio tremendamente mancillada y de alguna manera también hundida frente a estos hechos inaceptables de la curia, que ojalá tengan una salida interesante para que la feligresía asuma nuevamente confianza, que obviamente perdió después de todo este escándalo, Carlos. Yo un comentario más que tiene más bien una mirada general respecto de esto. Nosotros efectivamente, muy tempranamente, mucho antes que viniera el Papa, iniciamos unos comentarios en esta línea. Incluso escribimos una tribuna. En el caso mío, yo escribí una tribuna que hablaba de las redes de protección y la necesidad de una vez por todas de hacer verdad sobre todas estas circunstancias. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque quizás de los primeros que empezaron a plantear esto fuimos nosotros, y lo escribimos en tribunas abiertas, en medios de comunicación. Pero hubo muchos que se alarmaron por esto. Hubo voces que se levantaron para criticar, pensando que este era un aprovechamiento. Yo lo que quiero decirle a la gente es que hay que estar alerta. Hay que tener un sentido un poco más crítico. Hay que dejar la vocación de borregos. Borregos son los que siguen a un pastor. Bien. Pero hay que tener ese sentido de humildad, pero también hay que tener la capacidad de reflexionar, de pensar, de ser crítico cuando se tiene que ser crítico, pero por sobre todo,
de ser coherente y ser valiente cuando hay que decir las cosas, porque si no, después es lento. Yo por eso que también, junto contigo, valoro, exalto, reconozco, me inclino ante esos 3 personas que fueron abusadas y que tuvieron el coraje y la valentía de enfrentar el calvario que esto les ha significado a lo largo de su vida, pero que yo creo que hoy se ha culminado con el respeto y la consideración no solo de todos los chilenos, fueron llamados al Vaticano, a la cúpula de la Iglesia, por el máximo representante de la Iglesia en la tierra. Así que me parece a mí muy bien. Sobre este espíritu crítico quisiera plantearte un segundo punto. Dale. El segundo punto es lo que está pasando al interior de la coalición de gobierno, el Chile Vamos. Bien. Se ha levantado el senador Francisco Chaguán en una crítica que, en el fondo, el contenido de su crítica tiene mucho de cierto. Los nombramientos, la instalación ha sido lenta. Creo que nosotros lo hemos dicho en 3 ocasiones, si no me equivoco. Así es. 3 ocasiones en que hemos dicho, no es posible que llevemos 100 días de gobierno y que la mitad de los cargos no se hayan nombrado, no porque no hay quien los ocupe, ni porque haya alguna traba administrativa, sino que solo por ineptitud, mediocridad, falta de accionar eficiente de autoridades que tienen que tener un poco más de sentido de la oportunidad, porque no es posible esperar tanto tiempo, porque no son los 100 días de gobierno, recordemos que hay a lo menos 70 días antes que se hizo la elección. Así es, pues. Así Y con pre-campaña y todo eso. Es demasiado tiempo, y en ese sentido yo creo que el senador Francisco Chaguán nuevamente ha mostrado coherencia y valentía, y fue destemplado quizás en una reunión privada donde dijo algo más allá de lo que debiera ser pero en realidad ¿quién no lo dice de repente? Así que yo le expreso mi comprensión, pero de respecto del fondo, efectivamente se requiere que el gobierno tome una dinámica mucho más activa, mucho más coordinada. En eso el ministro del Interior tiene que empezar a poner... Nosotros fuimos muy generosos y aplaudimos el nombramiento del ministro, pero digamos con claridad, empieza a mostrar flaquezas y debilidades porque él tiene la responsabilidad de ser el conductor del proceso de gobierno. El presidente es el gran mandatario, pero el ministro del Interior tiene esa tarea. Y respecto de la segunda crítica sólida y consistente que ha hecho Francisco Chaguán, no hay proyectos que estén dándole sentido a la acción de gobierno. Lo dijimos al menos en 2 oportunidades en los últimos 60 días. Y esa crítica va directa al segundo piso de la moneda. Así es. Cristian Larroulet tiene que asumir su responsabilidad y empezar a ejercer una tarea de coordinación del trámite legislativo con más eficiencia en coordinación con el ministro de la Presidencia. Agrego a eso, mi distinguido Carlos, distinguidos auditores, que además de la crítica de Chaguán, valiosa, porque va a ser un momento muy importante donde muchas veces habría sido preferible guardar silencio. Él lo ha hecho con mucha valentía, que Mario Desbordes, el presidente del partido donde milita Chaguán, ha salido en su defensa y ya ha establecido una serie de criterios bien interesantes, Carlos, distinguidos auditores, porque ha señalado que están nombrando personas que no tienen vinculación con los partidos particularmente, y donde él dice claramente que no le han visto la nariz a muchas personas que han sido nombradas. Y también quiero recalcar que ha habido otro dato que me parece que donde tú puedes aportar con tu opinión mucho, Carlos. Es decir, es verdad que el Ministerio del Interior tiene la responsabilidad de tomar estos cuerpos y trabajar con los intendentes locales, pero ¿cuál es la responsabilidad que en la construcción del Estado, más allá, en la proposición de los nombres, tienen los parlamentarios de la zona? Particularmente algunos que quieren ser senadores o senadoras, o otros que quieren repetirse el plato como diputados, etcétera. ¿Cuánta es la importancia que se le asigna al Estado en la pregunta, lo que tú nos puedes decir, incluso como vicepresidente del Senado en su oportunidad, qué es lo que hay detrás de esto? Porque
no solamente la responsabilidad es del gobierno, o también tienen responsabilidad los parlamentarios de la zona en proporcionar los nombres necesarios para saber si acaso en sus redes al menos están las personas competentes para ocupar esos cargos. ¿Qué te parece a ti, Carlos, eso? Percival, nuestras abuelas tenían un dicho popular que es muy claro respecto de esto. Comiendo se abre el apetito. Los que están en sus cargos se ponen ambiciosos y quieren mantenerse en los cargos. Y cuando son diputados y quieren ser senadores, empiezan a hacer todo lo posible por nombrar a la gente a su servicio, no al servicio del país ni del gobierno, al servicio personal. Bien. Gente de su confianza, gente a veces mediocre, gente incompetente. Yo creo que eso se está dando muy claramente en todo el país. Y hay otros parlamentarios que quieren mantenerse en su posición, por ejemplo en el ámbito senatorial, pero también en el ámbito de los diputados, y hacen lo mismo. Por eso que mi crítica va directamente, y hago un llamado público al ministro del Interior, un hombre con la experiencia y la trayectoria que tiene Andrés Chadwick, no puede permitir este tipo de disparates que estamos observando. Y respecto del trabajo legislativo, ojo, también lo escribimos. Hace un par de días ya salió una columna donde decíamos que el segundo piso de la moneda que dirige Cristian Larroulet no puede tener el sesgo tan evidentemente neoliberal, tan evidentemente mercadista, y hay que darle un fuerte énfasis social, pero social de verdad. No es eso, es el enfoque social con letra chica, que terminó generando un gobierno anterior que le entregó al término de su mandato el gobierno a la izquierda. Esos errores no se pueden cometer de nuevo. Así es. Ahora, qué interesante lo que señalas, porque obviamente estamos haciendo responsables, y nosotros con mucha responsabilidad, de también castigar y aludir claramente a que los parlamentarios, más allá de sus propios intereses de reelección, tengan que entregar antecedentes también para poder generar o podrían estar incluso taponeando algunos nombres que no están en la órbita de sus reelecciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque ellos son responsables también por omisión. Yo creo que en la experiencia que tienes, digamos, particularmente tú, Carlos, que fuiste varias veces diputado, varias veces senador, etcétera, también está esto. Entonces, ¿qué recomendación podríamos hacer esto? Porque en el fondo, nuestro programa, que es muy escuchado, también por personas que obviamente no participan de la idea de una derecha social, ¿dónde apuntamos? Porque esto es una cosa que puede ser clara. Por ejemplo, hay un tema que a mí particularmente me llama mucho la atención, Carlos, y lo digo hoy día. Una de las cosas más importantes, una de las tragedias que está viviendo nuestro país, es el tema de las drogas. El otro día, Cabo Galindo, ya un cabro de 17 años, aquí en Santiago, le disparó un par de disparos de metralleta en su cabeza, ¿sabes? Y tipos que son los soldados del narcotráfico lo que están haciendo. Entonces la pregunta que hoy día cabe, Carlos, es, entre todas las cosas que faltan, ¿cómo el gobierno aún, ya, y eso llamamos la atención del presidente y del ministro del Interior, para decirle cómo aún no va a tener un cargo que dirija Senda, que es el organismo que se dedica al tema de la prevención del consumo de drogas, entre otros? Entonces, entre esos tantos más, solamente hacemos evaluación porque obviamente denota que hay una despreocupación, yo creo que una preocupación brutal, y que obviamente que puede tener un castigo político enorme, porque no han salido todavía otros diputados de oposición a señalarlo con precisión, pero mañana podríamos tenerlo, sin duda. Entonces, yo creo que esto que estamos conversando, que lo hemos dicho otras veces en este mismo programa, particularmente con tu experiencia, Carlos, también obedece a una falta, parece que, de mirada periférica respecto a lo que está pasando, y tal vez, más allá que Chadwick, es el propio Sebastián Piñera, el presidente, el que estuvo hace unos días atrás en Antofagasta, y que conocemos todos los problemas que tuvo, y lo fue a cortar una cinta, por unos problemas que obedecía a un problema puntual de unos asuntos que pasan internamente en la municipalidad local de Antofagasta, etcétera, que de todos conocidos, pero que hoy día apuntan a establecer con qué criterio van a nombrar la autoridad y cuánto tiempo se van a dar para eso. 15 días. Sí, en ese sentido, no hay que ir muy lejos.
El propio Francisco Chaguán, en sus palabras, lo que ha dicho es que a este gobierno le está empezando a faltar el relato, conducción comunicacional, sentido de inspiración, compromiso de cuerpo. Tenemos demasiados funcionarios gerentes, se requiere más sentido político. O sea, estamos teniendo más o menos las mismas dificultades que se tuvieron en el primer año del primer gobierno de Piñera, que finalmente al término del primero cambió la mitad de su gente. Sí. Porque lo que está faltando, repito, es sentido de relato político. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Solo crecimiento económico? No. La gente quiere que le arreglen su calidad de vida, que le den posibilidades de acceder a beneficios, a tener una felicidad más a la mano, que no cueste tanto, que no le pongan el piano en la espalda. Por ahí algunos hablan de que quieren mirar el tema tributario de nuevo. No, la gente está complicada, está aburrida de eso. Y además estamos hablando de austeridad, pero se ve poca austeridad, esa es la otra cuestión. Entonces, falta coherencia. Por eso que yo valoro tanto lo que ha hecho Francisco Chaguán y pongo yo el foco de atención en dos ámbitos. Quiero saber qué dice el ministro del Interior, quiero saber qué se dice en el ámbito del Ministerio de la Presidencia y particularmente en el segundo piso, porque en el segundo piso hay un ministro que ha tenido una línea muy claramente neoliberal durante mucho tiempo, y si eso se enfatiza, auguro dificultades. Hay que controlar a tiempo, por eso la coherencia y la valentía de Francisco Chaguán me parecen muy oportunas. La valoramos. Mi tío Carlos, quedan 3 minutos de programa. ¿Qué te gustaría, digamos, señalar como otro punto de estos 3 minutos que nos quedan? Hay un tema que a ti te calza muy bien. Es preocupante lo que pasa en el barrio nuestro, porque los problemas del barrio nuestro terminan afectándonos y se visualiza, se observa, se siente, se percibe un tremendo fracaso en el diálogo con las FARC. Las FARC están metidas en muchos lugares y entre otras en el mismo Chile, en zonas de conflicto. Aquellos que quieren tener adiestramiento guerrillero se comunican con ellos y ellos venden servicio outsourcing, externalizan la, las escuelas de guerrilla. Entonces, yo creo que tú podrías hacernos una claridad respecto de esa temática. Lo que ha ocurrido ahora en Colombia, donde se eligió un presidente, nuevamente un presidente de centro derecha, pero con un énfasis muy marcado respecto a que el acuerdo que se logró en Colombia respecto a minimizar o democratizar de alguna manera, o hacer un llamado a la FARC para que pudieran dejar las armas, dejar el narcotráfico, el apoyo al narcotráfico, y a su vez sumaran una conducta distinta, fracasa con la nueva elección, por cuanto la gran mayoría que ha obtenido el nuevo presidente colombiano, un joven, un abogado, que vamos a poner el apellido, pasa porque claramente digamos la ciudadanía colombiana no quiere o quiere hacer otro trato con las FARC, porque es un trato que no se han cumplido. Las FARC, digamos de paso, que han causado miles de muertos y asesinatos en Colombia. Y la idea de que las FARC, apoyado por regímenes de izquierda, porque las FARC son un organismo de izquierda, y que se ha dedicado a la protección del tráfico de drogas en Colombia de una manera abusiva, ha generado un problema muy cierto y enorme que se buscó traerlo al área democrática, pero sin resultados favorables. Entonces, yo creo que lo que está hoy día ocurriendo con la FARC, que tiene algunos emisarios acá en Chile, de todos conocidos, pero que no los queremos ver, todavía no nos encontramos, que han funcionado perfectamente con recursos de la droga en Chile, lo decimos muy responsablemente, apunta a que tenemos que hacer varias cosas más respecto a eso. Por eso que ese tema es importante que ya lo señaláramos, porque eso da paulo a un montón de situaciones que en este último minuto de espacio que nos queda, te pido que cierres tú, por favor, ese tema, mi distinguido Carlos. Bueno, efectivamente, Iván, Iván Duque es el nuevo presidente de Colombia. Tiene un desafío tremendo por delante. Ojalá que le vaya muy, muy bien, porque de eso dependerá también la tranquilidad y el bienestar en Chile, en el barrio en general.
La guerrilla, si sigue desarrollándose, recordemos que tomó amplios territorios de Colombia que fueron gobernados por décadas por ellos, y ese modelo lo han querido exportar, y eso le da sentido a algunos conflictos en Chile y en países vecinos. A buen entendedor, pocas palabras. De tal manera que es un tema que es de la más alta relevancia, que seguramente seguiremos observando en nuestros comentarios y análisis. Y por lo pronto, te deseo que lo pasen muy bien en esta semana. A usted, amiga y amigo editor, le deseo lo mejor. Ojalá que Chile entre en una senda de progreso y desarrollo, de entendimiento y paz. Ojalá que las autoridades tomen sentido social y político y avancemos a paso firme hacia el progreso y el desarrollo. Así es. Un abrazo, Carlos, gusto de saludarte, y nos encontramos nuevamente el próximo lunes, si Dios quiere, en este nuevo Conversando, para poder llevar opiniones interesantes y deducciones a nuestros distinguidos auditores. Un abrazo, Carlos, y gusto de saludarte. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias a usted. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando vuelve con Carlos Cantero y Percival Madero en otra media hora con lo crudo y directo de la política. Hasta pronto.